Has llegado a un lugar donde las sombras nunca se van. Aquí escucharás relatos que perturbarán tu mente y te harán temer al silencio. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, comencemos. Hay algo en los trabajos de noche que cambia a las personas. No es solo el cansancio o la falta de sueño, es algo más profundo, algo que te hace ver cosas que otros no ven durante el día. Los que trabajamos en horarios nocturnos sabemos que el mundo es diferente cuando el sol se oculta. Las sombras se alargan, los sonidos se amplifican, y tu mente empieza a jugar trucos que durante el día jamás experimentarías. Por eso, cuando me preguntan si creo en lo sobrenatural, siempre respondo lo mismo. Trabaja una semana completa de madrugada en un lugar solitario, y después me dices si sigues pensando igual. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Durante 5 años trabajé como vigilante nocturno en diferentes lugares de la ciudad. Lo que voy a contarles pasó hace 2 años, en mi último trabajo de ese tipo. Desde entonces, no he podido volver a trabajar de noche. Ni siquiera puedo estar despierto después de las 11, sin sentir esa sensación fría en la espalda. Esa certeza de que algo me está observando desde las sombras. Todo comenzó cuando conseguí trabajo en una empresa de limpieza industrial. Mi horario era de 11 de la noche a 7 de la mañana. Mi trabajo consistía en vigilar las oficinas de un edificio de 12 pisos en el centro de la ciudad, mientras los equipos de limpieza hacían su trabajo. El edificio era viejo, construido en los años 70. Durante el día albergaba oficinas de contadores, abogados y algunas empresas pequeñas. Pero de noche, cuando todos se iban a sus casas, el lugar se transformaba completamente. Los pasillos que durante el día estaban llenos de gente conversando y teléfonos sonando, de noche, se volvían túneles silenciosos donde cada paso resonaba como un eco fantasmal. Las oficinas con sus ventanas grandes que durante el día dejaban entrar la luz del sol, de noche se convertían en rectángulos negros que parecían observarte. Mi supervisor, don Aurelio, un hombre mayor con más de 20 años trabajando de noche, me dio las instrucciones el primer día. Era un tipo serio, de pocas palabras, pero se notaba que sabía lo que hacía. «Mira, muchacho», me dijo mientras me entregaba las llaves y la lámpara. «Este trabajo es sencillo, pero hay reglas que debes seguir si no quieres meterte en problemas». «¿Qué tipo de problemas?», le pregunté pensando que se refería a robos o vandalismo. Don Aurelio me miró fijamente por unos segundos antes de responder. «Hay pisos donde no debes entrar después de la medianoche, el 7º y el 10º. No importa lo que escuches, no importa lo que veas, nunca subas a esos pisos después de las 12. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez tenían problemas con las instalaciones eléctricas o algo así. ¿Y si hay una emergencia? No va a haber emergencias en esos pisos», me dijo con una certeza que me puso la piel de gallina. «Créeme, en 20 años nunca ha pasado nada ahí que requiera tu intervención». Después me explicó el resto de mis responsabilidades. Debía hacer rondas cada 2 horas por todos los pisos, excepto el 7º y el 10º después de medianoche. Tenía que revisar que todas las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera luces encendidas innecesariamente y que los equipos de limpieza estuvieran haciendo su trabajo correctamente. El primer mes transcurrió sin problemas. El trabajo era monótono pero no difícil. Los equipos de limpieza eran personas calladas que hacían su trabajo sin molestar. Yo pasaba la mayor parte del tiempo en la recepción del primer piso, leyendo o viendo videos en mi teléfono. Las rondas se volvieron rutinarias. Subía piso por piso, revisaba las oficinas, saludaba a los trabajadores de limpieza y regresaba a mi puesto. Durante las primeras semanas ni siquiera pensé en los pisos prohibidos. Si don Aurelio decía que no debía subir, no subía. Era así de simple. Pero conforme pasaron las semanas empecé a notar cosas extrañas. Primero fueron los elevadores. A veces cuando estaba en el primer piso escuchaba cómo los elevadores se movían solos. Al principio pensé que era el personal de limpieza, pero cuando preguntaba, me decían que ellos no habían usado los elevadores en las últimas horas. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada,
Estaba sentado en recepción cuando escuché el familiar sonido del elevador abriéndose en el primer piso. Me levanté para ver quién bajaba, pero cuando llegué frente a las puertas del elevador, estaba vacío. Lo extraño es que el indicador mostraba que había bajado del 7º piso. Le pregunté a doña Carmen, la supervisora de limpieza, si alguno de sus empleados había estado en el 7º piso. Me miró extrañada y me dijo que tenían instrucciones estrictas de no limpiar ese piso ni el 10º. ¿Por qué?, le pregunté. Doña Carmen se encogió de hombros. No lo sé, mijo. Esas son las reglas desde que empecé a trabajar aquí hace 10 años. Esos pisos los limpia otra empresa, pero solo de día. Esa respuesta no me tranquilizó para nada. Si nadie subía a esos pisos de noche, ¿quién había llamado el elevador? A partir de esa noche, empecé a prestar más atención a los sonidos del edificio. Durante el día, cuando hay gente trabajando, los edificios están llenos de ruidos, conversaciones, teléfonos, impresoras, pasos, puertas que se abren y cierran. Pero de noche, cuando está casi vacío, cada sonido se amplifica y se vuelve más notorio. Empecé a escuchar cosas que al principio pensé que eran normales. Sonidos de pasos en los pisos superiores, puertas que se cerraban suavemente, el sonido ocasional de un teléfono sonando por unos segundos y después deteniéndose. Al principio le echaba la culpa a los trabajadores de limpieza, pero cuando les preguntaba si habían estado en cierto piso a cierta hora, siempre me decían que no. Una noche, durante mi tercera ronda alrededor de las 4 de la mañana, decidí contar exactamente cuántos trabajadores de limpieza había en el edificio. Subí piso por piso y conté a cada persona que encontré. En total había 6 personas trabajando esa noche. Todas estaban en los pisos del 2º al 6º, y en los pisos 8º, 9º, 11º y 12º. Pero cuando bajé al primer piso, claramente escuché pasos en el 7º piso. Pasos lentos, constantes, como si alguien estuviera caminando de una oficina a otra. Me quedé parado frente a los elevadores por casi 10 minutos, solo escuchando. Los pasos continuaron por un rato, y después se detuvieron abruptamente. Esa noche no pude dormir cuando llegué a mi casa. No podía quitarme de la cabeza el sonido de esos pasos. Eran pasos humanos, sin duda, pero no había nadie en ese piso. Al día siguiente le pregunté a don Aurelio sobre los pisos 7º y 10º. Quería saber por qué estaban prohibidos, qué tipo de oficinas había ahí, quién los limpiaba durante el día. Don Aurelio se puso serio cuando le hice esas preguntas. Roberto, te dije que había reglas. No preguntes sobre esos pisos. Solo haz tu trabajo y no te metas en problemas. Pero don Aurelio, escucho ruidos ahí de noche. ¿No debería revisar que todo esté bien? No, me dijo con firmeza. Pase lo que pase, no subas a esos pisos después de medianoche. Si escuchas ruidos, ignóralos. Si ves luces, ignóralas. Si los elevadores van solos a esos pisos, déjalos. Esas son las reglas. ¿Pero por qué?, insistí. Don Aurelio suspiró profundamente y me miró como si estuviera decidiendo cuánto contarme. Finalmente habló en voz baja. Hace muchos años pasó algo en esos pisos, algo que es mejor no recordar. Desde entonces, nadie trabaja ahí de noche. La empresa que nos contrata sabe esto, por eso nos pagan extra por trabajar en este edificio. ¿Qué tipo de algo?, pregunté, pero don Aurelio ya se estaba alejando. Solo sigue las reglas, muchacho, por tu propio bien. Esa conversación no me tranquilizó para nada. Al contrario, ahora tenía más curiosidad sobre lo que podía haber pasado en esos pisos. Pero también tenía más miedo. Esa noche, cuando empecé mi turno, decidí que iba a ignorar completamente cualquier sonido que viniera de los pisos 7º y 10º. Si don Aurelio decía que era mejor no saber, entonces no iba a saber. Pero el problema con tratar de ignorar algo es que terminas prestándole más atención. Durante mi primera ronda, cuando pasé por el 6º piso, claramente escuché el sonido de una silla rodando directamente arriba de mí, como cuando alguien se levanta de su escritorio y empuja la silla hacia atrás. Traté de ignorarlo, pero el sonido se repitió varias veces durante la noche. Siempre en el mismo lugar, siempre a la misma hora durante mis rondas. Era como si alguien estuviera trabajando en una oficina del 7º piso.
siguiendo exactamente el mismo horario todas las noches. Durante la segunda semana, los sonidos se volvieron más frecuentes y más claros. No solo escuchaba la silla rodando, sino también pasos que iban de un lado al otro del séptimo piso. A veces escuchaba como si alguien estuviera moviendo papeles o abriendo y cerrando cajones. Lo más perturbador era que estos sonidos seguían un patrón. Siempre comenzaban alrededor de la 1 de la mañana y se detenían exactamente a las 5. Era como si alguien tuviera un horario de trabajo muy específico en ese piso vacío. Una noche alrededor de las 3 de la mañana, estaba haciendo mi ronda por el 8º piso cuando escuché algo que me heló la sangre. Era el sonido de una máquina de escribir. Nadie usa máquinas de escribir hoy en día. Todas las oficinas del edificio tenían computadoras modernas. Pero el sonido era inconfundible. El tipeo rápido y constante, el sonido metálico de las teclas golpeando el papel, incluso el sonido de la campana cuando se llegaba al final de la línea. El sonido venía claramente del 7º piso, directamente debajo de donde yo estaba parado. Me quedé inmóvil, escuchando. La máquina de escribir continuó por unos 5 minutos. Después se detuvo. Unos segundos después escuché el sonido de papel siendo arrancado de la máquina. Después silencio total. Bajé al 6º piso lo más rápido que pude. No quería estar cerca del 7º piso cuando fuera lo que fuera que estaba ahí arriba decidiera moverse. Al día siguiente le conté a doña Carmen sobre los sonidos de la máquina de escribir. Ella se puso pálida cuando se lo dije. «Ay, mijo», me dijo en voz baja, «no me digas esas cosas. Ya bastante miedo me da trabajar aquí de noche». «¿Usted también ha escuchado cosas?», le pregunté. Doña Carmen miró alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. «Todos hemos escuchado cosas. Por eso la mayoría de la gente no dura mucho trabajando aquí de noche. Pero es mejor no hablar de eso». «¿Por qué? ¿Qué pasó en esos pisos?». «No sé exactamente qué pasó», me dijo. «Pero mi hermana trabajó aquí hace como 15 años. Ella me contó que en el 7º piso había una oficina de contadores. Un contador y su secretaria trabajaban ahí solos. Siempre se quedaban hasta muy tarde». «¿Y qué les pasó?». Doña Carmen se acercó más y habló casi en susurro. «Una noche los encontraron. Simplemente desaparecieron. Sus cosas estaban ahí, sus abrigos colgados en las sillas, las computadoras encendidas, incluso había café caliente en sus escritorios. Pero ellos no estaban». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Los encontraron después? «Nunca», me dijo doña Carmen. «La policía investigó por meses. No había señales de lucha, no faltaba dinero, las puertas estaban cerradas con llave por dentro. Simplemente desaparecieron». «¿Y el 10º piso?». Doña Carmen negó con la cabeza. «De ese piso es mejor no hablar. Solo te voy a decir una cosa. Después de lo que pasó ahí, cerraron toda esa área y nunca la volvieron a abrir». Esa información me puso muy nervioso. Ya no eran solo sonidos extraños. Ahora sabía que había una historia detrás de esos pisos prohibidos. Una historia que aparentemente nadie quería contar completa. Esa noche decidí hacer algo que sabía que no debía hacer. Durante mi ronda de las 3 de la mañana, en lugar de evitar el 7º piso, subí hasta el 6º y me quedé parado junto a la escalera de emergencia. Quería escuchar más claramente lo que pasaba arriba. No tuve que esperar mucho. Alrededor de las 3:15 empezaron los sonidos familiares. Primero los pasos, después el sonido de la silla, después papeles moviéndose, pero esta vez escuché algo más, algo que me hizo temblar. Escuché voces. No podía entender lo que decían porque el sonido era muy débil, pero definitivamente eran voces humanas. Una voz de hombre y una voz de mujer. Hablaban en tono normal, como si estuvieran teniendo una conversación de trabajo. La conversación duró unos 10 minutos. Después escuché el sonido familiar de la máquina de escribir. Me quedé ahí parado escuchando, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se iba a escuchar en todo el edificio. Después de media hora de escuchar los sonidos de oficina, todo se detuvo abruptamente, como si alguien hubiera apagado un radio. Bajé corriendo al primer piso y me quedé ahí hasta que terminó mi turno. No podía quitarme de la cabeza esas voces. Sonaban tan reales, tan normales, como si fueran personas vivas trabajando en una oficina normal.
pero no había nadie ahí. Los siguientes días traté de convencerme de que todo estaba en mi imaginación, que el cansancio y el trabajo nocturno me estaban afectando, que las voces eran ruidos del edificio que mi cerebro interpretaba como conversaciones. Pero en el fondo sabía que lo que había escuchado era real. Durante la tercera semana, decidí hacer un experimento. Quería confirmar si los sonidos seguían realmente un patrón o si era casualidad. Empecé a anotar exactamente qué escuchaba y a qué hora. Llevé un pequeño cuaderno donde escribía cada sonido. Pasos a la 1:05, silla rodando a la 1:10, papeles moviéndose a la 1:15, voces a las 3:15, máquina de escribir a las 3:30. Después de una semana de observaciones, el patrón era claro. Los sonidos ocurrían exactamente a las mismas horas todas las noches. No había variación de ni siquiera un minuto. Era como si alguien estuviera reviviendo exactamente la misma rutina de trabajo, noche tras noche. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. Los fantasmas, si es que existían, no seguían horarios de oficina. Lo que fuera que estaba pasando en el 7º piso era diferente. Una noche, durante mi 4ª semana de trabajo, algo cambió. Estaba haciendo mi ronda de las 5 de la mañana, cuando noté que las luces del 7º piso estaban encendidas. Desde la calle se podía ver que todas las ventanas del 7º piso estaban iluminadas, como si alguien estuviera trabajando ahí. Corrí hasta el primer piso y llamé inmediatamente a don Aurelio. Eran las 5:30 de la mañana, pero esto era una emergencia. Don Aurelio, le dije cuando contestó el teléfono. Las luces del 7º piso están encendidas. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Estás seguro? Completamente seguro, se ven desde la calle. Roberto, me dijo con una voz que sonaba cansada y preocupada. Quiero que hagas exactamente lo que te voy a decir. No subas a ese piso, no uses los elevadores. Baja a la calle y espérame ahí. Voy para allá. Pero don Aurelio, haz lo que te digo, me gritó. Sal del edificio ahora. Colgó el teléfono. Nunca había escuchado a don Aurelio tan alterado. Su reacción me asustó más que las luces encendidas. Tomé mis cosas y bajé corriendo a la calle. Desde la acera, miré hacia arriba al 7º piso. Las luces seguían encendidas. Podía ver sombras moviéndose detrás de las ventanas, como si varias personas estuvieran trabajando ahí. Don Aurelio llegó 20 minutos después. Cuando salió de su carro, también miró hacia el 7º piso. Su expresión se puso muy seria. Roberto, me dijo, tu trabajo aquí terminó, te voy a transferir a otro edificio. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Don Aurelio negó con la cabeza. Hay cosas que es mejor no saber, pero cuando las luces de ese piso se encienden solas, significa que es hora de irse. ¿Esto ha pasado antes? Sí, me dijo. Y cada vez que pasa, el vigilante nocturno renuncia o lo transferimos. Nadie puede trabajar aquí después de ver esas luces. Miré una vez más hacia el 7º piso. Las luces seguían encendidas y las sombras seguían moviéndose detrás de las ventanas. Don Aurelio, le dije, ¿qué pasó realmente en esos pisos? Don Aurelio suspiró profundamente. Roberto, hay historias que es mejor no contar. Pero te voy a decir una cosa. Algunas personas nunca se van realmente de los lugares donde trabajaban, especialmente si algo muy malo les pasó ahí. Esa fue la última noche que trabajé en ese edificio. Don Aurelio cumplió su palabra y me transfirió a otro lugar. Pero lo que pasó después me demostró que no puedes simplemente alejarte de algunas experiencias. Empezaron a pasar cosas extrañas en mi nuevo trabajo también. Don Aurelio me asignó a un centro comercial en la zona norte de la ciudad. El trabajo era similar. Vigilante nocturno, hacer rondas, supervisar que todo estuviera en orden. Parecía un lugar normal, mucho más moderno que el edificio anterior. Al principio pensé que todo iba a estar bien. El centro comercial era nuevo, bien iluminado, sin esa sensación pesada que tenía el edificio anterior. Durante las primeras noches todo transcurrió con normalidad, pero durante la segunda semana empecé a notar algo inquietante. Cuando hacía mis rondas por el 2º piso, siempre sentía como si alguien me estuviera siguiendo. Al principio pensé que era solo nerviosismo por lo que había pasado en mi trabajo anterior, pero la sensación se volvía más fuerte cada noche.
Era una sensación física muy real, como cuando sabes que alguien te está mirando desde atrás, pero cuando volteas no hay nadie ahí. Una noche, mientras revisaba las tiendas del segundo piso, claramente escuché pasos detrás de mí. Pasos que coincidían perfectamente con los míos, como si alguien estuviera tratando de caminar al mismo ritmo para que no los notara. Me detuve bruscamente y volteé. El pasillo estaba vacío, pero cuando volví a caminar los pasos regresaron. Esto pasó varias veces durante esa noche. Siempre los mismos pasos siguiéndome, siempre desapareciendo cuando me detenía. Al final de mi turno estaba tan nervioso que llamé a don Aurelio. «Don Aurelio», le dije, «creo que estoy escuchando cosas en el centro comercial también». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Qué tipo de cosas? Pasos que me siguen, como si alguien estuviera caminando detrás de mí. «Roberto», me dijo don Aurelio con una voz preocupada, «necesito que vengas a mi oficina hoy en la tarde. Tenemos que hablar». Cuando llegué a su oficina, don Aurelio se veía más viejo y más cansado de lo que lo recordaba. Me hizo sentarme y me sirvió un café. «Roberto», me dijo, «voy a contarte algo que nunca le he dicho a nadie, pero creo que es importante que lo sepas». «¿Qué cosa?». Don Aurelio se acercó y habló en voz muy baja. «Lo que pasó en el edificio anterior no fue la primera vez que ocurre algo así. En 20 años trabajando en vigilancia nocturna, he visto cosas que no tienen explicación lógica». «¿Qué tipo de cosas?». «Edificios donde pasan cosas extrañas, lugares donde la gente desaparece, sonidos que no deberían existir. Y he notado un patrón. Una vez que alguien trabaja en uno de esos lugares, parece que las cosas raras lo empiezan a seguir». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Me está diciendo que lo que pasó en el edificio me está siguiendo?». «No lo sé con certeza», me dijo don Aurelio. «Pero he visto esto antes. Trabajadores que después de trabajar en ciertos lugares, empiezan a experimentar cosas extrañas en cualquier sitio donde trabajen de noche». «¿Por qué?». Don Aurelio negó con la cabeza. «No tengo respuestas, solo teorías. Pero creo que algunas personas, después de exponerse a ciertas cosas, se vuelven más sensibles a lo sobrenatural, como si hubieran abierto una puerta que ya no se puede cerrar». Esa conversación me aterró más de lo que esperaba. La posibilidad de que lo que fuera que había experimentado en el edificio anterior me hubiera marcado de alguna manera era algo que no había considerado. Esa noche regresé al centro comercial con mucho miedo, pero decidí que no iba a dejar que mi imaginación me controlara. Iba a hacer mi trabajo normalmente y a ignorar cualquier cosa extraña que pudiera pasar. Pero las cosas no mejoraron. Al contrario, empeoraron. Durante mi ronda de las 2 de la mañana, mientras revisaba las tiendas del primer piso, escuché música viniendo de una de las tiendas cerradas. Era música suave, como la música que ponen en las tiendas de ropa durante el día. Pero la tienda estaba cerrada, con las cortinas metálicas bajadas y sin electricidad. Me acerqué a la cortina metálica y puse mi oído contra el metal. La música se escuchaba claramente desde adentro. No era mi imaginación. Toqué la cortina con los nudillos. La música se detuvo inmediatamente. Esperé unos minutos y volví a tocar. Esta vez no pasó nada. Al día siguiente le pregunté al administrador del centro comercial sobre esa tienda. Me dijo que había estado vacía por más de 6 meses, desde que el inquilino anterior se mudó. ¿Hay electricidad conectada?, le pregunté. No, me dijo. Cuando una tienda está vacía, cortamos toda la electricidad para ahorrar costos. Esa noche decidí llevar mi teléfono y grabar los sonidos extraños que escuchara. Quería tener pruebas de lo que estaba pasando. Durante mi ronda de las 3 de la mañana, los pasos que me seguían regresaron. Esta vez saqué mi teléfono y empecé a grabar mientras caminaba. Cuando revisé la grabación más tarde, casi se me para el corazón. En la grabación se escuchaban claramente mis pasos, pero también se escuchaban otros pasos. Pasos que seguían exactamente el mismo ritmo que los míos, pero que sonaban diferentes, más pesados, como si la persona que los hacía fuera más grande que yo. Lo más perturbador era que en la grabación se podía escuchar claramente cuando yo me detenía, y los otros pasos continuaban por unos segundos más, antes de detenerse también. Tenía pruebas. Algo me estaba siguiendo y no era mi imaginación. Esa evidencia, en lugar de tranquilizarme, me aterró completamente.
Una cosa es pensar que estás imaginando cosas por el cansancio o el estrés. Otra muy diferente es tener pruebas de que algo sobrenatural está pasando realmente. La siguiente noche no pude dormir antes de ir al trabajo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esos pasos siguiéndome. Cuando llegué al centro comercial, me sentía agotado y nervioso. Don Aurelio notó mi estado cuando llegó a hacer su inspección nocturna. «Roberto», me dijo, «te ves terrible, ¿estás durmiendo?» «No mucho», le admití. «Las cosas están empeorando». Don Aurelio suspiró. «Mira, muchacho, te voy a ser honesto. Creo que necesitas dejar de trabajar de noche por un tiempo». «¿Me está corriendo?» «No te estoy corriendo, pero creo que necesitas un descanso. He visto esto antes. Cuando alguien se expone a ciertas cosas, a veces necesita alejarse completamente de los trabajos nocturnos por un periodo». «¿Y después qué? ¿Puedo volver a trabajar de noche?» Don Aurelio me miró con tristeza. «Roberto, te voy a decir la verdad. De los 5 vigilantes que han trabajado en lugares como el edificio anterior, solo uno pudo volver a trabajar de noche normalmente. Los otros 4 nunca pudieron regresar». «¿Qué les pasó?» «2 de ellos tuvieron que cambiar completamente de trabajo. Uno se mudó de ciudad y uno...» Don Aurelio no terminó la frase, pero su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Esa noche fue mi última noche trabajando en el centro comercial. Durante mi última ronda, a las 5 de la mañana, pasó algo que confirmó todos mis peores miedos. Estaba caminando por el segundo piso, cuando escuché una voz detrás de mí, una voz clara, humana, que decía mi nombre, «Roberto». Me volteé inmediatamente. El pasillo estaba vacío, pero la voz había sonado tan cerca que sentí como si alguien me hubiera hablado al oído. «Roberto». La voz se repitió. Esta vez venía de una dirección diferente. Empecé a caminar más rápido hacia la salida, pero la voz me siguió. «Roberto, Roberto, Roberto». La voz se repetía cada pocos segundos, siempre desde una dirección diferente. A veces sonaba como si viniera de arriba, otras veces de los lados, otras veces como si viniera de las tiendas cerradas. Corrí hacia la salida. La voz me siguió hasta que salí del edificio. Una vez afuera, todo se detuvo. Esa fue la última vez que trabajé de noche. Han pasado 2 años desde entonces y las cosas no han mejorado. Al contrario, han empeorado de maneras que nunca imaginé. Ahora trabajo en un supermercado durante el día. Es un trabajo normal, con gente normal, en horarios normales. Pensé que eso iba a ser suficiente para que todo regresara a la normalidad, pero me equivoqué. Las cosas que experimenté durante esos meses trabajando de noche cambiaron algo en mí. Como dijo don Aurelio, es como si hubiera abierto una puerta que ya no se puede cerrar. Ahora, incluso durante el día, a veces veo cosas que otros no ven. Sombras que se mueven cuando no deberían moverse. Personas que están ahí por un segundo y desaparecen cuando volteo a verlas directamente. Pero lo peor pasa de noche, cuando estoy en mi casa. Desde que dejé de trabajar de noche, no puedo estar despierto después de las 11 sin sentir esa presencia familiar siguiéndome. Los mismos pasos que me seguían en el centro comercial ahora me siguen en mi propia casa. A veces, cuando estoy viendo televisión en la sala, escucho pasos en el segundo piso. Cuando subo a revisar, no hay nadie ahí, pero puedo sentir que alguien acaba de estar en ese lugar. Mi esposa empezó a notarlo también. Al principio pensó que estaba exagerando, que el estrés del trabajo me había afectado, pero después de unas semanas empezó a escuchar cosas también. «Roberto», me dijo una noche, «anoche escuché a alguien caminando en la cochera. Pensé que eras tú, pero cuando fui a revisar tú estabas dormido en la cama». Después de eso, mi esposa empezó a tener miedo de estar sola en la casa de noche. Empezó a quedarse con su hermana cuando yo tenía que salir en las noches. «Hay algo en esta casa», me dijo una mañana, «algo que no estaba ahí antes. Intentamos mudarnos. Pensamos que tal vez el problema era la casa, pero las cosas nos siguieron a la nueva casa también. Ahora vivo con la certeza constante de que algo me está siguiendo. Algo que comenzó en aquel edificio de oficinas y que nunca me va a dejar en paz. He tratado de buscar ayuda. Fui con sacerdotes, con curanderos, incluso con un psicólogo. Todos me han dado diferentes explicaciones y diferentes soluciones. Pero nada funciona. El psicólogo me dice que es estrés postraumático.
que mi mente está creando estas experiencias como resultado del miedo que viví en el edificio. Los sacerdotes me han hecho limpias y bendiciones. Los curanderos me han dado hierbas y amuletos, pero las cosas siguen pasando. Hace 6 meses mi esposa finalmente se mudó con su hermana de manera permanente. No pudo soportar más vivir con el miedo constante. Roberto me dijo el día que se fue: te amo, pero no puedo vivir así. Hay algo en tu vida que no es normal y está afectando la mía también. Pero yo no escogí esto, le dije. Esto me está pasando a mí también. Lo sé, me dijo con lágrimas en los ojos. Pero no puedo ayudarte con algo que no entiendo. Y no puedo vivir con miedo todas las noches. Desde que mi esposa se fue, las cosas han empeorado mucho más. Ahora cuando estoy solo en la casa, los sonidos son más fuertes y más frecuentes. Los pasos ya no solo los escucho de noche. A veces los escucho en las tardes, cuando llego del trabajo, y hay algo nuevo, algo que me tiene completamente aterrorizado. A veces cuando estoy viendo televisión o cocinando, siento como si alguien me estuviera tocando el hombro. Un toque suave, como cuando alguien quiere llamar tu atención. Pero cuando volteo no hay nadie ahí. Esto comenzó a pasar hace 3 meses, y cada vez es más frecuente. Ahora pasa varias veces al día. Lo más perturbador es que el toque se siente completamente real. No es mi imaginación. Puedo sentir físicamente cuando algo me toca. Hace 2 semanas decidí instalar cámaras de seguridad en toda la casa. Pensé que tal vez las cámaras podrían captar algo que explicara lo que estaba pasando. Las cámaras han captado cosas que desearía no haber visto nunca. En las grabaciones se puede ver claramente cuando yo reacciono a los toques en el hombro. Se ve como volteo bruscamente, como si alguien acabara de tocarme. Pero en la grabación no hay nadie cerca de mí. Pero eso no es lo peor. En algunas grabaciones se pueden ver sombras moviéndose por la casa cuando yo no estoy. Sombras que no corresponden a ningún objeto o mueble. Sombras que parecen tener forma humana y que se mueven con propósito, como si fueran personas caminando por mi casa. Una noche, cuando revisé las grabaciones del día anterior, vi algo que me hizo sentir como si me hubieran echado agua helada. En la grabación de mi recámara, se podía ver claramente una figura oscura parada junto a mi cama mientras yo dormía. La figura estuvo ahí por casi 2 horas, simplemente observándome dormir. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto sentado en la sala viendo las cámaras en tiempo real en mi teléfono, y vi como la misma figura aparecía en diferentes cámaras, moviéndose por la casa, siempre manteniéndose en lugares donde no pudiera verla directamente. Hace una semana llamé a don Aurelio. No había hablado con él desde que dejé el trabajo en el centro comercial. Don Aurelio, le dije, necesito saber exactamente qué pasó en aquel edificio. Necesito saber qué me está siguiendo. Don Aurelio suspiró profundamente. Roberto, hay cosas que es mejor no saber. Ya no me importa, le dije. Mi vida se está desmoronando. Mi esposa me dejó. No puedo dormir. No puedo estar solo. Necesito respuestas. Hubo un silencio largo. Finalmente, don Aurelio habló. Está bien, me dijo. Nos vemos mañana en mi oficina, te voy a contar todo lo que sé. Al día siguiente, cuando llegué a su oficina, don Aurelio se veía como si hubiera envejecido 10 años. Roberto, me dijo, lo que te voy a contar no lo sabe casi nadie, pero tienes derecho a saberlo. Dígame todo. Don Aurelio se acercó y habló en voz muy baja. En el 7º piso del edificio trabajaba un contador llamado Miguel Hernández y su secretaria, Patricia Vega. Trabajaban solos, siempre se quedaban hasta muy tarde. Doña Carmen ya me había contado eso. Lo que doña Carmen no sabe es lo que realmente les pasó, me dijo don Aurelio. No desaparecieron. Los encontraron en sus escritorios a la mañana siguiente, pero habían perdido la razón completamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué quiere decir? Estaban sentados en sus escritorios trabajando normalmente, pero no respondían cuando les hablaban. No comían, no bebían agua, no iban al baño. Solo trabajaban. Miguel escribía en una máquina de escribir que no funcionaba. Patricia contestaba teléfonos que no sonaban. ¿Qué les pasó después? Los llevaron a un hospital psiquiátrico. Estuvieron internados por 6 meses.
Los doctores nunca pudieron explicar qué les había pasado. Finalmente los dieron de alta, pero nunca volvieron a ser los mismos. ¿Dónde están ahora? Don Aurelio me miró con tristeza. Roberto, ellos no salieron realmente de ese edificio. Sus cuerpos salieron, pero sus mentes se quedaron ahí. Siguen trabajando en el 7º piso todas las noches, cumpliendo el mismo horario que tenían cuando estaban vivos. ¿Qué quiere decir con cuando estaban vivos? Miguel y Patricia regresaron al edificio 6 meses después de salir del hospital. Los encontraron en el 7º piso a la mañana siguiente. Esta vez realmente habían desaparecido, pero no de la manera que pensaríamos. Se habían quedado ahí para siempre. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y el 10º piso? En el 10º piso pasó algo similar, pero con más personas. Una oficina completa de 12 empleados. Todos perdieron la razón en la misma noche, y todos regresaron al edificio después de ser dados de alta del hospital. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Don Aurelio negó con la cabeza. No lo sé exactamente, pero creo que Miguel y Patricia te marcaron esa noche cuando escuchaste sus voces. Creo que te reconocieron como alguien que podía escucharlos, y ahora quieren que te quedes con ellos. ¿Qué quiere decir? Roberto, me dijo don Aurelio con una expresión de profunda preocupación. Los otros vigilantes que trabajaron en ese edificio y que experimentaron lo mismo que tú, eventualmente regresaron. ¿Regresaron a dónde? Al edificio. Todos regresaron al edificio una noche. Los encontraron a la mañana siguiente sentados en escritorios vacíos trabajando en computadoras apagadas. Sentí como si el mundo se hubiera detenido. ¿Están diciendo que voy a terminar como ellos? No lo sé, me dijo don Aurelio. Pero Roberto, hay algo más que necesitas saber. El edificio fue demolido hace 3 meses. ¿Qué? La empresa dueña del edificio decidió demolerlo después de que nadie quisiera rentar las oficinas. Pero los trabajadores de demolición reportaron cosas extrañas. Escuchaban voces y sonidos de oficina viniendo de los escombros. Algunos trabajadores renunciaron porque no podían soportar la sensación de que alguien los estaba observando. ¿Y ahora qué? Don Aurelio me miró con una expresión que nunca olvidaré. Roberto, creo que cuando demolieron el edificio, liberaron a lo que fuera que estaba atrapado ahí. Y ahora te está buscando más activamente. Esa conversación fue hace 5 días. Desde entonces las cosas han llegado a un punto en el que ya no puedo vivir así. Anoche, mientras estaba acostado tratando de dormir, escuché claramente la voz de un hombre y una mujer conversando en mi sala. Era la misma conversación que había escuchado tantas veces en el 7º piso del edificio. Bajé a revisar. No había nadie en la sala, pero cuando regresé a mi recámara había 2 sillas puestas frente a mi cama. Sillas que yo no había puesto ahí. En una de las sillas había una máquina de escribir vieja. En la otra había un teléfono antiguo. Esta mañana, cuando me desperté, las sillas seguían ahí. Pero ahora hay papeles en la máquina de escribir. Papeles con texto que no recuerdo haber escrito. El texto dice lo mismo una y otra vez. Es hora de venir a trabajar. Es hora de venir a trabajar. Es hora de venir a trabajar. Estoy grabando esta historia porque sé que no tengo mucho tiempo. Puedo sentir que Miguel y Patricia se están acercando más. Puedo sentir que pronto van a pedirme que me una a ellos. Anoche soñé que estaba sentado en un escritorio en el 7º piso, escribiendo en la máquina de escribir, mientras Patricia contestaba el teléfono que no sonaba. En el sueño me sentía en paz, como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde pertenecía. Cuando me desperté, mis manos estaban manchadas de tinta de máquina de escribir. No sé cuándo va a pasar, pero sé que va a pasar pronto. Puedo sentirlo. Si alguien escucha esta historia, quiero que sepan que lo que les pasó a Miguel, a Patricia y a los otros empleados del edificio no fue su elección. Y lo que me va a pasar a mí tampoco es mi elección. Hay trabajos que nunca terminan, incluso después de que el edificio donde los hacías ya no existe. Hay responsabilidades que te siguen más allá de la vida. Y hay personas que, una vez que te escuchan y te ven, nunca te van a dejar ir. Ayer por la noche encontré una dirección escrita en mi mano con tinta de máquina de escribir. Es la dirección donde solía estar el edificio demolido. Sé que esta noche voy a ir ahí, no porque quiera, sino porque ya no tengo elección.
Miguel y Patricia han estado esperando por mí durante 2 años. Y finalmente es hora de ir a trabajar. Si encuentran esta grabación, no traten de buscarme. Y si alguna vez tienen la oportunidad de trabajar de noche en un lugar donde han pasado cosas extrañas, no lo hagan. Porque una vez que cruzas esa línea, una vez que ves y escuchas cosas que otros no pueden ver ni escuchar, nunca puedes regresar a una vida normal, y eventualmente vas a tener que ir a trabajar para siempre. Antes de contarles lo que viví, quiero que reflexionen sobre algo. Todos creemos que conocemos los lugares donde trabajamos, que sabemos qué esperar en cada turno, en cada rincón de nuestra rutina. Pero la verdad es que hay cosas que suceden cuando el mundo duerme. Cosas que no aparecen en ningún reporte, que nadie más ve porque no están ahí en ese momento exacto. Y cuando eres testigo de algo que no debería existir, algo que desafía todo lo que conoces, te das cuenta de que la realidad es mucho más frágil de lo que pensamos. A veces, el miedo no viene de lo desconocido, sino de descubrir que lo imposible siempre estuvo ahí, esperando a que lo miraras a los ojos. Me llamo Roberto Méndez Salazar, y soy de Querétaro, México. Llevo 12 años trabajando como policía vial en la autopista México-Querétaro. He visto de todo en esta carretera: accidentes terribles, personas perdidas, situaciones extrañas que uno intenta olvidar, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que empezó a suceder hace 6 meses en el kilómetro 183. Todo comenzó una noche de febrero. Hacía frío, de esos fríos secos que te entran hasta los huesos aunque lleves chamarra. Eran casi las 3 de la mañana, y yo estaba haciendo mi recorrido habitual en la patrulla. A esa hora, la autopista está casi vacía. Pasan algunos trailers, uno que otro auto de madrugada, pero en su mayoría es un camino oscuro y silencioso que se extiende como una serpiente negra entre los cerros. Iba escuchando la radio, medio adormilado por el ronroneo del motor cuando vi algo en el arcén. Al principio pensé que era un animal, tal vez un perro o un coyote, pero cuando me acerqué con la patrulla y alumbré con las luces altas, vi que era una persona. Era una mujer. Estaba parada completamente quieta, dándome la espalda, mirando hacia el monte oscuro que se extendía al lado de la carretera. Vestía algo blanco, como un camisón o una bata larga. El cabello negro le caía sobre los hombros, lacio y sin movimiento a pesar del viento que soplaba esa noche. Me estacioné en el arcén y encendí las luces de emergencia. Agarré la linterna y bajé de la patrulla. El viento soplaba fuerte y se llevaba cualquier sonido. Mis botas crujían sobre la grava del arcén mientras me acercaba. «Oiga, señora, ¿se encuentra bien?», le pregunté manteniendo una distancia prudente. No se movió, ni siquiera volteó la cabeza. «Señora, necesito que me responda. ¿Está perdida? ¿Necesita ayuda?», insistí acercándome un poco más. El viento seguía soplando, moviendo mi uniforme, pero el cabello de ella permanecía extrañamente inmóvil. Eso fue lo primero que me pareció raro. No se movía nada de su ropa, como si estuviera congelada en el tiempo. Di otro paso y repetí la pregunta. Esta vez, lentamente, muy lentamente, empezó a girar la cabeza hacia mí. No movió el cuerpo, solo la cabeza, y lo hizo de una forma que no era natural, como si tuviera demasiadas articulaciones en el cuello. Cuando vi su rostro, sentí que algo se rompía dentro de mí. No tenía ojos. Los huecos estaban ahí, 2 cavidades oscuras y profundas, pero vacías. Su boca estaba abierta, demasiado abierta, como si la mandíbula estuviera descolgada, y de esa boca salía un sonido, un gemido bajo y continuo que me llenó de un terror que nunca había sentido. Retrocedí tropezando con mis propios pies. La linterna se me cayó al suelo y rodó, iluminando de forma errática el pavimento, su figura, el monte. En ese segundo de luz intermitente, la vi moverse. No caminaba, se deslizaba hacia mí sin mover las piernas, flotando a unos centímetros del suelo. Corrí hacia la patrulla más rápido de lo que he corrido en mi vida. Mis manos temblaban tanto que casi no pude abrir la puerta. Me metí de un salto, cerré de un golpe y puse el seguro. Mi respiración era agitada. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho.
Miré por el espejo retrovisor. Ella estaba ahí parada junto a mi ventana del lado del conductor. No la había visto acercarse, simplemente apareció ahí. Su cara sin ojos estaba pegada al vidrio, mirándome, aunque no tuviera nada con qué mirar. Arranqué la patrulla tan rápido que las llantas rechinaron. Aceleré sin mirar atrás, con las manos aferradas al volante y lágrimas de miedo corriendo por mi cara. No paré hasta llegar a la caseta de cobro del kilómetro 190, donde había luz y otras personas. Cuando llegué, el compañero que estaba de turno, Javier Ruiz, se asustó al verme. Me preguntó qué me había pasado. Estaba pálido, sudando frío a pesar del clima helado, temblando. Le conté lo que había visto, pero mientras hablaba, me di cuenta de lo absurdo que sonaba. Una mujer sin ojos que flotaba en la autopista. ¿Quién me iba a creer? Javier me miró con preocupación. Me dijo que tal vez había tenido un microsueño, que a veces pasa en los turnos de noche. Que mi mente me había jugado una mala pasada. Me ofreció un café y me dijo que descansara un rato antes de seguir el recorrido. Quise creerle. Dios sabe que quise creerle. Pero en el fondo sabía que lo que vi fue real. Tan real como el miedo que todavía sentía en cada parte de mi cuerpo. Me quedé en la caseta hasta que amaneció. No quise volver a ese tramo de carretera esa noche. Cuando salió el sol y terminó mi turno me fui directo a casa. No le conté nada a mi esposa, Marta. ¿Cómo le iba a explicar algo así? Simplemente me metí a bañar, intentando quitarme de encima la sensación de suciedad y miedo que sentía en la piel. Los siguientes días intenté olvidarlo. Me decía a mí mismo que Javier tenía razón, que había sido el cansancio, una alucinación por falta de sueño. Pero cada vez que tenía turno nocturno y tenía que pasar por el kilómetro 183, sentía una ansiedad terrible. Aceleraba al pasar por ahí, mirando de reojo el arcén, esperando y temiendo verla de nuevo. Pasaron 2 semanas sin que nada sucediera. Empecé a relajarme un poco, a pensar que realmente había sido mi imaginación. Hasta que una noche, mi compañero Luis Hernández me llamó por radio. Su voz sonaba alterada, asustada. «Roberto, ¿puedes venir al kilómetro 183? Hay algo aquí que necesitas ver», me dijo por la radio. Su voz temblaba. El estómago se me cayó al suelo. No quería ir. Todo en mí me decía que no fuera. Pero era mi compañero y sonaba realmente asustado. No podía dejarlo solo. «Voy para allá», respondí, aunque cada palabra me costaba un esfuerzo enorme. Conduje despacio hacia ese punto, con todos los músculos del cuerpo tensos. Cuando llegué, vi la patrulla de Luis estacionada en el arcén con las luces encendidas. Él estaba parado junto al vehículo, alumbrando con su linterna hacia el monte. Me estacioné detrás de su patrulla y bajé. Luis volteó a verme y vi que estaba pálido. En sus ojos había un terror que reconocí inmediatamente porque era el mismo que yo había sentido. «¿Qué pasa?», le pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. «La vi, Roberto. Vi a la mujer de blanco. Estaba ahí parada, exactamente como me contaste. Sin ojos. Con la boca abierta», me dijo con voz quebrada. Sentí que el mundo se me venía encima. No había sido mi imaginación. Era real. Alguien más la había visto. «¿Dónde está ahora?», pregunté mirando hacia todos lados. Desapareció cuando me acerqué. «Pero Roberto, hay algo más. Ven, tienes que ver esto», dijo, y empezó a caminar hacia el borde de la autopista. Lo seguí con piernas temblorosas. Luis alumbró con su linterna hacia abajo, al barranco que se formaba al lado de la carretera. Ahí, entre los arbustos y las rocas, había algo blanco. Bajamos con cuidado por la pendiente. Cuando llegamos, Luis alumbró directamente lo que había visto. Era ropa. Una bata de hospital vieja y manchada, tirada entre las piedras. Y junto a ella, medio enterrado en la tierra, había un zapato de mujer. Llamamos a la central. Les dijimos que habíamos encontrado evidencia de algo extraño en el kilómetro 183. Vinieron más patrullas y hasta un equipo de investigación. Buscaron toda la zona durante horas. No encontraron nada más. Solo esa bata y ese zapato. Nadie reportado como desaparecido, ningún accidente registrado en esa zona. Era como si esas cosas hubieran aparecido de la nada. Pero lo peor vino después.
Un compañero más viejo, Tomás Fuentes, que llevaba 30 años trabajando en la autopista, nos llevó aparte a Luis y a mí. Nos dijo que teníamos que hablar. Nos sentamos en su patrulla lejos de los demás. Tomás nos miró con una expresión seria que nunca le había visto. No son los primeros que la ven, nos dijo. Luis y yo nos miramos. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Lleva años apareciendo en ese tramo, desde antes de que yo empezara a trabajar aquí. Mi supervisor me lo contó cuando era novato. Me dijo que nunca me acercara a ella, que nunca intentara ayudarla, que solo siguiera manejando si la veía, nos explicó Tomás. ¿Y por qué no nos dijeron nada antes? ¿Por qué no nos advirtieron?, preguntó Luis molesto. Porque nadie nos cree, porque suena a locura, porque si lo reportas oficialmente te mandan al psicólogo y te pueden quitar el trabajo. Es algo que se sabe entre los que llevamos muchos años aquí, pero no se habla. No se puede hablar, dijo Tomás, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. ¿Qué es? ¿Quién es?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Nadie lo sabe con certeza. Hay historias, rumores. Algunos dicen que hace muchos años hubo un accidente horrible ahí. Un autobús que transportaba pacientes de un hospital psiquiátrico se salió de la carretera y cayó al barranco. Hubo muchas víctimas. Otros dicen que es el espíritu de una mujer que fue dejada en la carretera por su familia, que se fue caminando hacia el monte y nunca regresó. La verdad es que nadie sabe, pero todos los que la han visto coinciden en lo mismo. La mujer de blanco sin ojos, y siempre en el mismo lugar, nos contó Tomás. ¿Qué le pasa a los que se le acercan?, preguntó Luis. Tomás nos miró con una expresión sombría. Algunos renuncian y nunca vuelven. Otros se enferman, les da algo en el corazón, en la cabeza. Y hay uno, hace como 15 años, que desapareció. Terminó su turno, se fue a su casa y nadie lo volvió a ver. Su familia lo buscó por meses. Nunca apareció. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y qué hacemos?, pregunté. Nada. No hay nada que hacer. Ella está ahí y va a seguir estando. Lo único que pueden hacer es no acercarse. Si la ven, sigan manejando. No se detengan, no intenten ayudarla, no la miren directamente. Hagan como si no existiera, nos advirtió. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía ese rostro sin ojos, esa boca abierta de forma imposible. Escuchaba ese gemido que parecía venir de lo más profundo del infierno. Las siguientes semanas fueron una tortura. Cada turno nocturno era una prueba de voluntad. Tenía que pasar por el kilómetro 183 varias veces por noche, y cada vez lo hacía acelerando, con la mirada al frente, negándome a ver el arcén. Pero era imposible no mirar. Siempre en algún momento mis ojos se desviaban hacia ese lado de la carretera, y a veces, solo a veces, la veía ahí, parada, inmóvil, esperando. Una noche fue diferente. Eran las 4 de la madrugada. Había niebla, algo raro en esa zona, pero no imposible. La niebla hacía que todo se viera borroso, fantasmal. Iba conduciendo despacio por la poca visibilidad cuando, de repente, ella apareció. No estaba en el arcén. Estaba en medio de la carretera. Frené de golpe. Las llantas rechinaron sobre el asfalto mojado. La patrulla se detuvo a menos de 3 metros de donde ella estaba parada. Mi respiración se detuvo. El corazón dejó de latir por un segundo. Ella estaba ahí, en medio de mi carril, con esa bata blanca que ahora podía ver estaba rasgada y sucia. Su cabello negro caía sobre su rostro, ocultándolo parcialmente. Pero yo sabía lo que había debajo. Esos huecos vacíos donde deberían estar los ojos. Intenté echar la patrulla en reversa, pero el motor se apagó. Giré la llave desesperadamente. Nada. La patrulla estaba muerta. Ella empezó a acercarse. No caminaba, se deslizaba como la primera vez. Con cada segundo que pasaba estaba más cerca de mi parabrisas. El pánico me inundó completamente. Grité, aunque no sé qué grité. Intenté abrir la puerta para salir corriendo, pero estaba atascada. Golpeé la ventana, el volante, cualquier cosa. Ella llegó hasta el cofre de la patrulla. Se inclinó hacia adelante apoyando las manos en el metal. Sus dedos eran largos, demasiado largos, con uñas negras y rotas. Lentamente, levantó la cabeza y me miró.
Aunque no tenía ojos, sé que me estaba mirando. Sentí su mirada atravesándome, entrando en mi alma, viendo todo lo que soy, todo lo que he hecho, todos mis miedos más profundos. Su boca se abrió aún más, imposiblemente más, y de ella salió un sonido. No era un gemido esta vez, era una palabra, mi nombre. Roberto, dijo con una voz que sonaba como 1000 voces al mismo tiempo. Voces de hombres, mujeres, niños, todos susurrando mi nombre al unísono. En ese momento la patrulla arrancó sola. El motor rugió con vida. Las llantas giraron y el vehículo salió disparado hacia adelante, atravesando la figura de la mujer como si fuera humo. Miré por el retrovisor. Ella seguía ahí parada en medio de la carretera viéndome alejar. Esa fue la última vez que trabajé en turno nocturno. Pedí un cambio de horario inmediatamente. Dije que tenía problemas familiares, que necesitaba estar en casa por las noches. Me lo aprobaron sin hacer preguntas. Ahora trabajo de día. Pero incluso con el sol brillando, cuando paso por el kilómetro 183, siento un frío que no tiene nada que ver con el clima. Siento que ella sigue ahí, esperando en las sombras, esperando a que caiga la noche. Luis pidió su traslado a otra carretera. Se fue al mes siguiente. Nunca volvimos a hablar de lo que vimos. Pero lo peor no es lo que vi esa noche. Lo peor es que ella sabe quién soy. Dijo mi nombre. Y hay noches, cuando estoy en mi casa con mi esposa, cuando todo está oscuro y silencioso, que escucho ese sonido, ese gemido bajo y continuo. Y sé que está ahí afuera, en algún lugar, recordándome. Marta me pregunta por qué ya no duermo bien, por qué me despierto gritando en medio de la noche. No puedo decirle la verdad. No puedo contarle que hay algo ahí afuera que conoce mi nombre, que me buscó y me encontró. El otro día, uno de los compañeros nuevos, un muchacho joven que acaba de entrar al cuerpo, me preguntó si era cierto lo que decían sobre el kilómetro 183. Le dije que no, que eran solo historias para asustar a los novatos. Pero cuando se fue me quedé pensando, ¿cuánto tiempo pasará antes de que él también la vea? ¿Cuánto tiempo antes de que ella diga su nombre? Porque eso es lo que he aprendido en estos meses. No importa si crees o no, no importa si eres escéptico o si tienes fe. Ella está ahí, ha estado ahí durante años, décadas probablemente, y va a seguir estando. No hay forma de detenerla, no hay forma de ayudarla, no hay explicación que tenga sentido, solo está ahí, en el kilómetro 183 de la autopista México-Querétaro, esperando en la oscuridad. Y ahora que sabe mi nombre, siento que una parte de mí le pertenece. A veces, cuando manejo durante el día y paso por ese lugar, miro hacia el monte oscuro que se extiende al lado de la carretera. Y juro que la veo ahí, entre los árboles, observándome. Ya no sé si algún día voy a poder escapar de ella. Ya no sé si alguien puede. Lo único que sé es que hay cosas en este mundo que no deberían existir, pero existen. Y una vez que las ves, una vez que te ven, ya nunca vuelves a ser el mismo. Hace 3 días recibí una llamada de Tomás. Su voz sonaba cansada, derrotada. Me dijo que se va a retirar el próximo mes, que ya no puede más, que después de 30 años, ella finalmente lo está rompiendo. Y entonces me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que anoche, cuando estaba patrullando, la vio en su espejo retrovisor, dentro de la patrulla, sentada en el asiento trasero. Colgué el teléfono y me quedé ahí, en silencio, entendiendo que esto no va a terminar. No para Tomás, no para Luis, no para mí. Ella nos ha marcado, y los marcados no escapamos. Esta es mi historia. Es real. Tan real como el miedo que siento cada noche antes de dormir. Tan real como la certeza de que, algún día, cuando menos lo espere, voy a abrir los ojos en medio de la noche y ella va a estar ahí, parada junto a mi cama, mirándome con esos huecos vacíos, susurrando mi nombre con esa voz de 1000 voces. Y no voy a poder hacer nada más que esperar a que haga lo que sea que hace con aquellos que marca. Si alguna vez tienen que manejar de noche por la autopista México-Querétaro y ven a una mujer de blanco parada en el arcén del kilómetro 183, por favor, por lo que más quieran, no se detengan, solo sigan manejando y recen para que ella no diga su nombre.